Caos en la capital. Suspensión del servicio de transporte en Quito alteró las actividades de los capitalinos. Al menos 10 personas detenidas dejan protestas y agresiones por paralización de transportistas. Autoridades evalúan medidas a tomar. En Quito, detienen a presunto responsable de agredir sexualmente por más de una década a joven de 19 años. Consenso entre oficialismo y oposición para autorizar vinculación de vicepresidente Jorge Glass a caso Odebrecht. Pleno del Legislativo se reúne esta tarde. Viernes 25 de agosto del 2017, amigos, finalizando esta semana laboral. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en su informativo del mediodía, últimas noticias, con noticias importantes en esta jornada. Verónica. Así es, María Fernanda, amigos televidentes, ¿cómo están? La capital amaneció con un par de transportistas acá en la capital y les tenemos todos los detalles de esta jornada. El paro de los transportistas en Quito causó varios incidentes en la ciudad. Este gremio se movilizó por varios puntos de la capital, incluso impidiendo que varias unidades que estaban en funcionamiento llevaran pasajeros hacia sus destinos. Desde muy temprano en la mañana este viernes 25 de agosto, un grupo de transportistas se aglomeró en el sector de Guajaló, al sur de la capital. Su objetivo fue impedir que toda unidad de transporte que por ahí pasara se detuviera e hiciera bajar a sus pasajeros. Ellos no querían que ninguna de las unidades que estaban dispuestas a colaborar en el transporte de los ciudadanos circule, pues querían que se escuchara su voz. Nosotros también necesitamos una alza de pasajes. Aparte de eso, desde 14 años no nos han subido. Pero simultáneamente, los pasajeros también tenían preocupaciones. A trabajar y estoy desde la mañana aquí, mire, mojando, desde las 6:30 y no nos dejan pasar ni un bus. Aunque la Policía Nacional llegó incluso con unidad antimotines, los transportistas no se retiraron del sitio. Ni siquiera la lluvia los movilizó. Pero mientras esto pasaba en Guajaló, en otro punto de la capital, un patrullero fue destruido. Por estas razones, y según Juan Zapata, secretario de Seguridad, para las 9 de la mañana ya habían 12 detenidos. En el norte la situación no era muy diferente. Aquí los transportistas se movilizaron con una marcha. Hasta el cierre de esta edición, los transportistas seguían en el sitio, pero con mayor control policial. En Quito informó Andrea Urbet. Y como lo hemos visto, los transportistas realizan una jornada de protestas en la capital. Durante el día se registraron varios incidentes violentos. Nuestra compañera Sofía Vintimilla está en las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia de Quito para darnos más detalles al respecto. Sofía, ¿cómo están? Buenas tardes. Adelante con la información. Marita, amigos, una gran tarde para todos. El balance hasta el momento son 10 personas detenidas, 4 agentes metropolitanos heridos, además de 8 unidades alimentadoras afectadas, un vehículo municipal y se han intervenido 19 puntos de la capital. Únicamente en el sector de Chillogallo, al sur de la capital, todavía hay un par de manifestaciones y la Policía Metropolitana, además de la Policía Nacional, continúan interviniendo este punto. Pero vamos a hablar con Darío Tapia, secretario de Movilidad, para que nos comente cuáles serán las medidas que la municipalidad tomará hoy en la tarde para que los quiteños puedan retornar a sus hogares, tomando en cuenta que los transportistas han dicho que el paro es de carácter indefinido. Bueno, muchísimas gracias, verdad. Estamos otra vez y enérgicamente rechazando este tipo de actividades. Usted lo ha dicho con mucha propiedad, son 10 personas detenidas, a nadie, y no hemos querido salir hoy día a detener a nadie. Pero estas son las consecuencias del incumplimiento legal de paralizar un transporte público. Al mismo tiempo, no solamente estamos denunciando ahora el hecho de poder tener una paralización del servicio público, sino también de destrozos en el espacio público, y eso también lo estamos denunciando. Por lo tanto, el municipio de Quito en esta tarde está yendo a preparar en los próximos minutos, es decir, luego de esto, tener un plan de contingencia de regreso a casa, que así lo hemos denominado en la tarde, en donde además, con el apoyo completo de la Policía Nacional, que nos ha hecho saber, y además con todo el apoyo del Ministerio del Interior, tenemos ya la certeza de poder llevar
los alimentadores y nuestros 5 troncales, desde el trolebús, la ecovía, el corredor central norte, occidental y oriental, llevar a la gente a la casa. Hay que agradecer mucho a los transportistas que se han unido al trabajo, es decir, no han plegado a la medida, los transportistas del sector nororiental, el sector de Calderón, y además agradecer muchísimo al gremio del taxismo ejecutivo y convencional, que están incluso llevando a la gente como si fuera un taxi ruta o con 4 o 5 personas. Es decir, estamos yendo a aplicar un plan en la tarde que en las próximas horas les vamos a hacer conocer a ustedes. Sin embargo, usted ha señalado en esta rueda de prensa que la Comisión de Movilidad se reunirá en la tarde de lunes para analizar el tema, y el gremio de transportistas ha dicho que este es una paralización de carácter indefinido hasta que se dé un decreto a su favor, es decir, se suba los 5 centavos. Entonces el fin de semana podría continuar esta paralización, inclusive el lunes de la mañana. ¿Qué hará el municipio? Bueno, primero decir que estamos presentando ante la Fiscalía una demanda y una denuncia directa con los autores, cómplices y encubridores de esta cruel medida tomada en contra de la ciudadanía, no en contra de nadie más. Por lo tanto, nosotros vamos a pedir la radicalización del seguimiento de estas personas para saber incluso cuáles han sido sus planes y metas de poder destruir tanto a la ciudad y luego que cumplan con la justicia. Segundo, vamos a tener más contingente, estamos haciendo incluso, vamos a recibir el apoyo de la Agencia Nacional de Tránsito respecto incluso a poder traer buses de otro lado para que esto pueda ayudar a cubrir la real necesidad de demanda de la población. Así es que no vamos a ceder, así de sencillo. Nosotros no vamos a dialogar con nadie mientras haya primero un tipo de amenazas de paralización. No lo vamos a hacer. 2, vamos a radicalizar el tema de denuncia a la Fiscalía para que cumpla justamente la obligación de detener a las personas que están haciendo daño a la ciudad. Y tercero, sí, vamos a seguir funcionando con el tema de la Comisión de Movilidad del día lunes. No tiene por qué paralizarse. Pero ojo, si quieren la subida de tarifas, si no van claras con un nivel de calidad óptimo, que la ciudadanía lo ha esperado por décadas, esta alcaldía lo va a hacer. Esta alcaldía va a hacer que se cumpla por fin el hecho de mejorar la calidad de servicio. Le agradecemos infinitamente, fueron las palabras del secretario de Movilidad, Darío Tapia, luego de esta rueda de prensa donde el viceministro del Interior, la Policía Nacional, además de todas las entidades de seguridad y respuesta del municipio, han dado a conocer este operativo para horas de la tarde. Como ustedes han podido escuchar, e inclusive se podrán traer buses de otras provincias para socorrer esta emergencia que vive la capital tras esta paralización del transporte público urbano. Compañeros, ustedes continúan con más información hasta el momento. Importante información, Sofi, muchas gracias. Entonces, recordemos que el paro es indefinido y que el día lunes las autoridades retomarán las conversaciones para ver qué es lo que ocurre con el alza del pasaje de 25 a 30 centavos. Continuamos con el mismo tema. Así es, y vamos a recopilar un poco la información, por eso vamos a hacer contacto con nuestra compañera Andrea Orben, quien nos tiene los detalles de cómo avanza esta jornada de paralización del transporte en la ciudad. Ella se encuentra en el sur de Quito, una de las zonas precisamente donde se registraron disturbios esta mañana. ¿Cómo estás, Andrea? Cuéntanos, adelante. Mafer, amigos televidentes, de excelente tarde para todos, así es. A esta hora, hace unos minutos nada más, se volvió a reabrir la avenida Mariscal Sucre, puesto que estaba cerrada desde aproximadamente las 10 de la mañana por la aglomeración de personas que aquí hay. Presuntamente, al parecer, son transportistas los que se han tomado la calle y en efecto aquí han habido incidentes, disturbios varios, pero ya las unidades de la policía, como la unidad antimotines, ya está controlando pues esta situación. Ha llegado hace un momento también más agentes, más policías que están tratando pues de controlar, puesto que hay momentos en los que el disturbio, los incidentes se vuelven un poco más grandes. Sin embargo, como había dicho al principio y repetimos, ya se reabrió esta calle, la avenida Mariscal Sucre. Esto es en el sector de Chillogallo, justo en el puente de Chillogallo, al sur de la capital. Así que la policía ya tiene controlado, sin embargo, aún no se desaloja el lugar y se espera que sean varias horas o minutos más los que se queden aquí. Más bien para la ciudadanía, recordarles nada más que ya está habilitada esta vía, la avenida Mariscal
Sucre y que la policía ya se encuentra controlando el lugar. Hace pocos minutos nosotros fuimos testigos también de pues una aglomeración bastante importante, de disturbios, de peleas, de incluso una persona también fue herida por parte del mismo gremio que al parecer serían de los transportistas aquí en este sector. Esa es la información que nosotros tenemos desde este punto. Ya está controlado por la Policía Nacional, sin embargo ellos no se moverán hasta desalojar todo este punto aquí en el sur de la capital. Ustedes siguen con más información en estudios. Así es, Andrea, actos lamentables porque si bien es cierto, en la Constitución dice y se establece que puede haber manifestaciones, no pueden darse este tipo de actos violentos. Ya hay algunos detenidos. En esta zona precisamente se registraron incidentes. Se han concentrado algunos transportistas, pero reiteramos la información dada por Andrea. Se ha habilitado ya la avenida Mariscal Sucre aquí en el sur de la capital de la República y hay resguardo policial. Si es necesario, nos vamos a enlazar nuevamente contigo, Andrea. Muchísimas gracias. Son las 12:10 y les contamos que las redes sociales fueron utilizadas por los usuarios del transporte público en Quito para reportar la situación tras la paralización del servicio. En los videos se muestran las agresiones protagonizadas por los transportistas y además compartieron las formas que buscó la ciudadanía para poder movilizarse. Las redes sociales fueron utilizadas por los usuarios del transporte para reportar la situación que soportaba la ciudad tras la decisión de los transportistas de paralizar el servicio. Esto se veía agudizado por una pertinaz lluvia que caía en la capital. En Twitter, decenas de videos circularon en los cuales se mostraban en las primeras horas de la mañana las dificultades para poder transportarse. Muchos usuarios habían escogido cualquier medio de transporte para ir a sus lugares de trabajo. Entrada la mañana, los primeros reportes de agresiones e intentos por obstaculizar el paso de los vehículos. La protesta se tornaba violenta. En varios puntos de la ciudad los choferes de buses impedían que el transporte público circule. A un vía articulado le poncharon las llantas. En otros lugares impedían que las busetas escolares den el servicio y obligaban a los usuarios a bajarse del vehículo. La situación era caótica. Varios usuarios reportaron también que en medio de la paralización, los taxistas hacían su agosto. Las denuncias iban desde el no uso del taxímetro hasta el cobro excesivo y duplicidad del costo de tarifa. Agresiones, intentos de bloqueo, desmanes y abusos son algunas de las situaciones presentadas durante las primeras horas de esta paralización de transportistas en Quito. Informó Javier Gallo. En otro ámbito de la información, esta madrugada una mujer se ahorcó en su domicilio ubicado en el sur de Guayaquil. La Policía Nacional investiga las causas de la fatal decisión. Esperó que su familia se fuera a la iglesia para quedarse sola. Acto seguido, consiguió una soga y se ahorcó en su habitación. Que existe un cadáver de sexo femenino de aproximadamente 25 años de edad al interior de un domicilio, por lo cual se ha procedido a realizar una búsqueda minuciosa de algún indicio, rastro, huella o vestigio de la muerte. La novedad se registró en las calles Maracaibo y Los Ríos, en el sur de Guayaquil. Años conociéndola, no pensaba eso. Pues se entera, pero a veces nadie sabe los problemas que uno tiene. La víctima mortal fue identificada como Estefanía Briones, de 25 años, y presentaba cierto grado de discapacidad intelectual. Asimismo, los familiares habían ya manipulado la escena, habían procedido a bajarle de donde ella se encontraba suspendida mediante un elemento constrictor. Según los habitantes del sector, es la segunda ocasión en 3 años que una persona se quita la vida en el mismo inmueble. El colombiano, panita, el año pasado. También la excepción de uno, a veces. ¿Qué hizo él? Se ahorcó también. ¿En la misma casa? ¿En qué parte de la casa? Al fondo parece. Informó Jorge Salazar. Vamos a presentarles el reportaje referente a lo que esta madrugada sucedió. Un automóvil protagonizó un aparatoso accidente de tránsito en una avenida importante del puerto principal.
El auto aparentemente circulaba a exceso de velocidad. Tras realizar una mala maniobra, perdió pista y dio varias vueltas de campana, hasta que finalmente chocó contra la base de una valla publicitaria. Aparentemente presumimos que es velocidad, por cuanto existen huellas de frenada y en zigzag. Entonces, al parecer perdió el control del vehículo. ¿Y qué presume? ¿Se había encontrado licor, botellas ahí? Desconocemos porque es una señorita la que va conduciendo. El accidente de tránsito ocurrió en la avenida Juan Tanca Marengo, entre las ciudadelas Kennedy y Urdenor, en el norte de la urbe. Yo venía más atrás de ella casi, cuando ya vimos el accidente que se volcó nomás, como que se quedó dormida, puede ser capaz. Tras el percance, la mujer que conducía el automotor quedó atrapada en el interior del carro y permaneció inconsciente varios minutos. Ahí después ya comenzó a pedir ayuda, sí. Estaba inconsciente, estaba de cabeza, pues, con el cinturón de seguridad puesto. Antes sí tenía el cinturón puesto. Ya están los peritos del OIAT recabando la información para dar un dato certero a la autoridad correspondiente. ¿Eso ayudó el hecho de que la encontraron con el cinturón puesto, no? Claro, porque eso fue lo principal que hubo, porque ella estaba con su cinturón puesto y no salió despedida. Con la magnitud del impacto era para que salga despedida del vehículo. Finalmente, la mujer fue rescatada por elementos del cuerpo de bomberos y llevada a una casa asistencial, mientras que el carro fue trasladado por una grúa hasta el centro de retención vehicular. Informó Jorge Salazar. Y en Santo Domingo se realizaron los operativos Fortaleza 56 y 57 que lograron desarticular dos presuntas organizaciones delictivas dedicadas a la falsificación de documentos y también al robo a mano armada. Se detuvieron también a varias personas y se hallaron evidencias. 11 detenidos y gran cantidad de evidencia fueron el resultado de los operativos Fortaleza 56 y 57 realizados en Santo Domingo en las últimas horas. En Santo Domingo ha habido una considerable reducción del delito en el comparativo al año 2016, lo que representa el menos 19% en cuanto a reducción. En el primer operativo, elementos de la Policía Judicial detuvieron a 5 personas que se habrían estado dedicando a la falsificación de documentos. Tenían responsabilidades como el captar las personas, en este caso las víctimas, para proceder a dar sus servicios ilícitos. De igual manera, la persona que lideraba y comandaba las operaciones ilícitas en esta organización, y otras personas que básicamente serían las personas que se dedicaban a falsificar los documentos. Placas de vehículos, licencias, matrículas, registros de pagos, son algunas de las evidencias del delito. 5.000 documentos aproximadamente en los que se encuentran especies de matrículas, licencias, hojas de impronta, revisión vehicular, libretas de notas. Estaban como fachada un patio de vehículos en el cual se dedicaban prácticamente a falsificar estos documentos. Al parecer, ellos actuaban en varias ciudades del país. Se investiga si tienen vínculos con funcionarios de las agencias de tránsito. Y se dedicaban al cometimiento de este ilícito de manera particular en las ciudades de Santo Domingo, Quinindé, Quevedo, Atacames. En la madrugada, en cambio, se efectuó Fortaleza 57. Miembros de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial dieron con los presuntos integrantes de una organización dedicada, entre otros delitos, al asalto a mano armada. 5 de ellos tienen antecedentes por el cometimiento de diferentes tipos de delitos y actividades o actuaciones reñidas con la ley. 6 sujetos fueron detenidos en esta acción, realizada al noroccidente de la ciudad. En las viviendas allanadas se encontraron armas, municiones y droga. Dispuestas para ser distribuidas en Santo Domingo. Prueba de ello también que se dedicaban al microtráfico, se encontraron 2 balanzas electrónicas, una licuadora que la utilizan con la finalidad de cortar la droga y hacerla en dosis. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira. Más de 5 kilos de droga fueron decomisados en el Aeropuerto Internacional de Guayaquil. El alcaloide se encontraba oculto en el equipaje de un hombre que pretendía viajar a los Estados Unidos. El contaminar los equipajes con droga
es una modalidad narcodelictiva que persiste en el Aeropuerto Internacional de Guayaquil. La tarde de este miércoles, un hombre que pretendía viajar hacia los Estados Unidos fue detenido con varios kilos de alcaloide líquido en su equipaje. Se entendería que este ciudadano pretendía viajar con esta sustancia en 2 maletas y posteriormente ya se hizo el pesaje correspondiente y aproximadamente estaríamos dentro de un peso de 5 kilos de cocaína y 1 kilo de heroína. El fiscal Víctor González indicó que de acuerdo a lo estipulado en el COIP, el sospechoso enfrentaría una pena privativa de libertad de 10 a 13 años por tráfico de drogas a gran escala. Según los registros, era la primera vez que el individuo se dirigía hacia los Estados Unidos. Sí, primera vez es lo que tengo la información proporcionada por agentes policiales. Bueno, esa es una información que ya la manejaremos por parte de la Fiscalía y la Policía en torno a la investigación. Informó Jorge Salazar. 12 horas con 23 minutos, nos vamos a una pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a tenerles más informes en vivo sobre cómo avanza el paro de transportistas en la capital. Recuerden que el paro es indefinido y las autoridades retomarán el diálogo el día lunes. Y la Fiscalía realizó nuevos allanamientos en el caso de Brecht en Quito y Guayaquil. Ahora de un banco. Los detalles en pocos minutos. 12 horas con 27 minutos, estamos de regreso en Últimas Noticias TV para hacer más informes en vivo desde algunos sectores de la capital. Tenemos a nuestra compañera Sofía Vintimilla desde el COE Metropolitano y Andrea Orbe desde el sur de la capital. Así es, ellas están en los puntos estratégicos donde se lleva a cabo esta noticia de la paralización del transporte urbano en la capital de la República. Vamos a dar paso primeramente a Andrea Orbe, porque ella se encuentra aquí en el sur de la capital, donde en horas de la mañana se registraron varios incidentes donde se logró la detención de 10 personas. Adelante, Andrea, cuéntanos, ya se ha habilitado la vía ahí en Avenida Mariscal Sucre. Compañeras en estudios, amigos televidentes, de excelente tarde para todos. Así es, ya se habilitó totalmente la avenida Mariscal Sucre. Recordemos que esta avenida desde la mañana, a partir de las 10 más o menos, estuvo pues paralizada, estuvo inhabilitada por el gremio de transportistas que se tomó esta vía. Ahora ya podemos ver, se ha desalojado bastante este sitio. Ya vemos que está circulando la gente con normalidad aquí. Aquí hubo agresiones y, como bien dijeron, también hubo detenidos por estas agresiones. Sin embargo, entendemos ya se está desalojando. Sin embargo, aquí la policía sigue aglomerada también para llevar el control y que todo esté con normalidad. Nosotros, sin embargo, les tendremos muchos más detalles en la noche, en nuestra emisión de la noche, sobre todos los incidentes que se han producido en la capital en torno a este paro de transportistas que ha habido esta mañana. Nosotros regresamos con ustedes en estudios. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Andrea Orbe. Desde un sitio donde esta mañana, muy temprano, hubo algunos incidentes y que se mantenía cerrada, la vía se va poniendo a normalidad. Sin embargo, los transportistas, Verónica, han confirmado que es un paro indefinido. Precisamente para que nos vuelva a confirmar esta información que nos dio las autoridades desde el COE Metropolitano, hacemos contacto ahora con Sofía Vintimilla, que se encuentra en el ECU 911 en el Parque Itzimbia. Repítenos, Sofía, cuáles fueron las cosas que nos aclararon las autoridades, en este caso Darío Tapia, sobre el tema del paro, si es que se continúa con este o no, y también cuándo se retoma el diálogo por parte de las autoridades para el alza de pasajes o no. Así es, compañeras. Bueno, respecto al primer punto, las autoridades han dicho que no cederán ante las presiones del gremio de transportistas, por lo cual durante la tarde de este viernes y el fin de semana intensificarán todos estos operativos emergentes para que la ciudadanía pueda tener una libre circulación sin ningún inconveniente. Inclusive han dicho que la Agencia Nacional de Tránsito colaborará con buses de otras provincias para así poder intensificar todos los operativos
y las rutas para los quiteños. Además, la empresa pública de transporte de pasajeros ha dicho que, de ser del caso el fin de semana, intensificará sus jornadas para trabajar las 24 horas. Además, como ustedes lo han dicho, hay 10 personas detenidas, 4 policías metropolitanos heridos. Uno de ellos tiene fracturas en tibia y peroné. Además, hay 19 puntos de la capital que han sido intervenidos, y en Chillogallo han dicho las autoridades, Juan Zapata, secretario de Seguridad y Gobernabilidad, que aún está siendo intervenida la Policía Nacional y Metropolitana continúa en el sitio porque aún hay disturbios de estos 19 puntos. En las horas de la tarde se presentarán por parte del Cabildo varias denuncias en contra de estas personas detenidas, y también se investigará a quienes fueron los autores intelectuales de este paro realizado durante el día de hoy, y se los acusará por un presunto delito de cierre de vías y también daños a los bienes públicos y también a las autoridades. Esa es la información que nos han reiterado hoy todas las autoridades, y han dicho que el día lunes, en horas de la tarde, la Comisión de Movilidad se reunirá nuevamente para analizar este texto que deberá ser pasado para debate final, y esperamos que esto se realice en el transcurrir de la próxima semana. Esa es la información que nos han dado luego de esta reunión en el COE Metropolitano las autoridades de Seguridad y Gobernabilidad, y hay que rescatar también que la Policía Nacional y el viceministro del Interior estuvieron presentes. Ellos han dicho que 5.000 efectivos policiales estarán resguardando durante el fin de semana al Distrito Metropolitano de Quito, compañeros. Información oficial, Sofía, muchas gracias por ese completo informe. Entonces, ya saben, continúa el paro, es indefinido, pero las autoridades se reunirán el día lunes para volver a tratar este tema del alza de pasajes. Mientras tanto, nosotros estaremos pendientes de cualquier tema que se pueda desarrollar en la capital y haremos nuevos enlaces en vivo de ser necesario. Así es, Verónica, sobre todo porque hay que tomar en cuenta que en las próximas horas todavía va a haber inconvenientes para la movilización de los ciudadanos quiteños, sobre todo a las 17 horas, donde el tráfico es fuerte por la salida de trabajos, y el día lunes muy temprano. Así que estaremos atentos, y en el informativo de las 18:55 les informaremos los detalles. 3 personas fueron detenidas tras nuevos allanamientos en Quito y Guayaquil. La Fiscalía realizó los operativos para detener a estas personas vinculadas con el caso Odebrecht, pues la empresa en la que laboraban facilitaba la entrega de dinero en efectivo a personas que están detenidas por el caso. Tras varios meses de investigación, la Fiscalía emprendió operativos para allanar varias oficinas vinculadas con la institución financiera Saibank, que ya era rastreada desde hace varias semanas, pues se sospechaba que mediante esta institución se realizaban pagos en efectivo a personas vinculadas con el caso Odebrecht. La fiscal Diana Salazar encabezó los allanamientos, donde se pudo recabar decenas de documentos, tanto en Quito como en Guayaquil, que servirán para sustentar las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía en este caso de corrupción que ha sacudido al país. Tras los allanamientos, se detuvo con fines investigativos a al menos 3 personas, Daniel B., Juan S. y María Belén A. Ellos permanecerán retenidos por al menos 24 horas. Informó Javier Gallo. Y ahora les contamos que mientras tanto en la ciudad de Guayaquil se allanaron varias oficinas de un centro empresarial ubicado en el norte de la ciudad dentro de las investigaciones del caso Odebrecht. 3 personas detenidas luego de varios operativos por parte de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía tanto en Guayaquil como en Quito. Y entre los resultados se dio el allanamiento de una entidad financiera que habría operado sin autorización en el país. Esto haría que varios ciudadanos tengan disposición de dinero en efectivo sin levantar sospechas a las autoridades, hecho que facilitó el pago a funcionarios públicos que son actualmente investigados. La evidencia serviría como pistas para seguir con las indagaciones. Entre los resultados se asegura que uno de los clientes de la ilegal entidad estaría vinculado con el caso Odebrecht por el delito de lavado de activos. Esto se da tras meses de investigación. Y el bloque de Alianza País votará a favor de vincular al vicepresidente Jorge Glass en el caso de supuestos sobornos hechos por la compañía brasileña Odebrecht. El presidente de la Asamblea convocó a sesión plenaria para tratar este tema. El bloque de Alianza País votará a favor de vincular al vicepresidente Jorge Glass en el proceso penal solicitado por la Corte Nacional de Justicia. Así lo anunció el presidente de la Asamblea, José Serrano. El bloque el día de mañana votará unánimemente autorizando la vinculación del compañero vicepresidente Jorge Glass Espinel en el
proceso penal requerido por el juez jurado de la Corte Nacional de Justicia. Los 74 legisladores de AP aseguran confiar en la inocencia del vicepresidente. Todos confiamos en la inocencia, de hecho el respaldo es clarísimo al vicepresidente. De ninguna manera significa hablar de la culpabilidad del vicepresidente de la República, sino más bien pues el hecho de cumplir con un mandato legal que establece que así debe ser el procedimiento. Los votos de los asambleístas de país toman un tinte importante en la sesión del Pleno de este viernes, pues de acuerdo con la ley, se requiere que al menos 92 de un total de 137 legisladores se pronuncien a favor para que así el vicepresidente, quien goza de fuero de corte, pueda ser investigado. Nuestra bancada va a votar mañana unánimemente, 74 votos. Recordemos que la Corte Nacional de Justicia solicitó a la Asamblea Nacional esta autorización el pasado 23 de agosto, tras el pedido del fiscal general, quien sostiene que existirían elementos que vincularían a Glass en el proceso por asociación ilícita, en el caso de presuntos sobornos ofrecidos por la constructora Odebrecht a funcionarios ecuatorianos. Las investigaciones sigan su curso y en efecto pues sea el proceso penal y las autoridades pertinentes quienes determinen si existe o no el delito del cual se está pues hablando, ¿no? En Quito informó Andrea Valareso. Así es, esta tarde el Pleno del Legislativo tomará una decisión. Y es que asambleístas del bloque de Creo aseguran que votarán a favor de la vinculación del juicio del vicepresidente Glass, a pesar de no estar de acuerdo con esta figura legal, mientras que Alianza País afirma que los organismos judiciales son los encargados de decidirlo. El movimiento Creo expresó que votará en favor del frente al pedido de vinculación en contra del vicepresidente Jorge Glass. Sin embargo, manifestó no estar de acuerdo con la figura de asociación ilícita con la que ha sido vinculado, con lo que podría recibir una pena de menos de 5 años y que además se lo considere como cómplice y no como autor de los delitos. Varios asambleístas de oposición dicen estar de acuerdo con estos criterios, pues explican que la figura a penalizar debería ser por peculado o crimen organizado, que castiga el delito con más de 5 años de cárcel. Es un tongo, esto es un engaño y es un juego con la justicia y la necesidad de transparencia del Ecuador. Si para el autor se le podía condenar de 3 a 5 años, para el cómplice por la tercera parte de eso hasta la mitad. Es decir, en el mejor de los casos, después de todo el asalto que se hizo al Ecuador, se le podría condenar a Jorge Glass, si es que esto prosperara, a 1 año, 1 año y medio y máximo 2 años. Si se asocian ilícitamente y hay vínculos para decir que efectivamente se asoció con el tío y los otros compinches, ¿para qué fue? Para delinquir en delitos mayores. Resaltaron además que Glass podría acogerse a la suspensión condicional de la pena y eludir la cárcel amparado en el COIP. Esta gente se les quiere condenar por delitos menores, pero adicionalmente para buscar que además haya suspensión condicional de la pena y este señor termine caminando en la calle aun cuando haya sido condenado. Pero para la bancada oficialista son los organismos competentes quienes deben determinar la figura penal. Cómo desde la política se quiere imponer inclusive, ¿no es cierto?, en la función judicial. Y de eso no se trata. De eso no se trata, tenemos que respetar las instancias. Y como bloque este viernes, en una reunión convocada para las 3 de la tarde, decidirán su postura frente al pedido de vinculación, asegurando que se respetará la objeción de conciencia. Lógicamente, si uno tiene una objeción de conciencia, pues puede plantearla. Eso también se debatirá al interno. Yo creo que el bloque debe votar de manera unánime. Y lo que sí podemos garantizar es que la decisión será unánime. Finalmente, Creo manifestó que insistirán con el juicio político en la Asamblea Nacional en contra del vicepresidente. Si el vicepresidente de la República tiene responsabilidades o indicios de responsabilidades penales, ¿puede alguien dudar que tiene responsabilidades políticas? Nadie. Por ello, el bloque legislativo en su momento actuará en lo referente a un juicio político. Informó Alison Corral. 12 horas con 40 minutos y el Contralor General defendió su actuación ante la institución y ante el inicio de un proceso de auditoría de la deuda interna y externa. Confirmó además que la Contraloría ha iniciado procesos de auditoría a varios legisladores del anterior y del actual periodo. 24 horas después de su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, el Contralor Pablo Celi ratifica que su decisión de iniciar una auditoría a la deuda interna y externa está apegada a la ley. He demostrado
ante la Comisión de Fiscalización y Control Político que la acción de control sobre la deuda no se trata de una auditoría de gestión, ni de una auditorías realizadas, como equívocamente se ha dicho. Que ha demostrado, dice Celi, que los procesos emprendidos no están viciados, que el trabajo de la Contraloría será extenso, pero que los tramos de la deuda serán auditados para que el país conozca la situación real de la deuda. Esta decisión la adopté en cumplimiento de los deberes, de la misión y de las competencias del organismo técnico responsable del control del sistema de recursos públicos establecido en la Constitución, y lo he hecho además en función a la demanda de transparencia nacional frente al endeudamiento público. Celi confirma que se han iniciado varios procesos de auditoría en contra de legisladores del anterior y del actual periodo, pero quiere creer que eso no ha sido la causa para que se hable de un posible juicio político en su contra. Ahí no existe ningún tipo de direccionamiento, salvo la respuesta que la Contraloría ha tenido a un requerimiento de la propia Asamblea de que se realice un examen a sus operaciones administrativas, financieras y particularmente al pago de horas complementarias, suplementarias, a nivel de un conjunto de funcionarios. No hay absolutamente nada más que eso, un examen en respuesta a un requerimiento de la Asamblea. Que la Contraloría tiene un plazo término de 180 días para entregar los informes de la auditoría de la deuda y que solo después de esto se conocerá la realidad que enfrenta el país. Informó Javier Gallo. El día con 46 minutos, amigos, es momento de revisar esas noticias destacadas que son parte de nuestro diario de la tarde ya en circulación en las calles de Quito. Últimas noticias, viernes 25 de agosto del 2017, finalizando esta semana laboral envueltos en un poco de caos con el tránsito en la capital de la República. El de atrás paga, ese es el titular de Últimas Noticias, los platos rotos, un día de caos. En medio de la lluvia, la ciudadanía padeció hoy para movilizarse en una ciudad sin el servicio regular de buses. Además, Papayacta se llenó de nieve y tendremos nuestro suplemento de los días viernes, Ocio y Fiesta, con algunas recomendaciones para que usted pueda realizar con su familia. Amigos televidentes y lectores, saludamos a Carlos Mora. Carlos, impresionantes imágenes de lo que sucedió en Papayacta. Nieve, pero no es la primera vez que ocurre ese tipo de acontecimiento. Sí, María Fernanda, buenas tardes a ti y a los televidentes. No es la primera vez, pero no es algo que sea muy común, como lo han explicado las autoridades del INAMI, quienes contaron que este fenómeno se produce, de hecho, por el cruce de calor y frío. El calor provoca la evaporación del agua, pero el frío que entró por la Amazonía, que bajó la temperatura a menos de 0 grados, hizo que este frío fuerte transformara directamente al vapor de agua en cristales de hielo que al juntarse forman los copos de nieve que cayeron en el kilómetro 20 de la vía Pifo-Papayacta y dejaron estas imágenes impresionantes. Parece que no fuera en este país. Parece Alaska. Parece Alaska, exactamente. Está habilitada la vía porque las autoridades en la mañana habían informado que se cerraba precisamente para que no existan accidentes porque se vuelve muy resbalosa la calzada. La vía permanece cerrada por esos mismos factores de seguridad. Sí está acudiendo personal de los ministerios respectivos para limpiar la vía y ojalá permitir que ya más tarde puedan pasar los vehículos. Por el momento la vía sigue cerrada. En el Ecuador, entre ellos, bailar en el Ichimbía. Bailar en Ichimbía porque es el final ya de toda la actividad del verano de las artes Quito 2017. Se rematará este fin de semana con la presencia de grandes artistas nacionales e internacionales. Destacamos la presencia de Juan Fernando Velasco, del Trío Colonial, por ejemplo. También hay actividades por el final de un festival de teatro acá en la capital. Habrá algunas actividades en Teatro Capitol. También recomendamos una bailoterapia gigante en el Parque Bicentenario el día domingo, así que todos los detalles usted lo puede ver en nuestra edición de la tarde. Antes de que se nos vaya el sol por completo, Carlitos, a disfrutar estos últimos días de verano, que tengas un buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Volvemos después de una pausa. De
regreso con la información. El inicio de clases se acerca y es importante que los padres de familia cultiven buenos hábitos al momento de elaborar la lonchera para sus pequeños, pues es una de las comidas más importantes del niño durante la mañana. ¿Quiere conocer cuál es la mejor alternativa? Pues los expertos nos hacen sus recomendaciones. Que le dé energía, cómo elaborar en general, que sea balanceado, o sea, cómo balancearle sin quitarle lo rico para que ellos tengan atracción a lo que van a comer. ¿Usted también se ha preguntado lo mismo al momento de preparar la lonchera para su pequeño estudiante? Valeria Barona, nutrióloga, recomienda 5 elementos esenciales para considerar al elaborar esta lonchera. Proteínas, carbohidratos, grasas, frutas y vegetales. Es decir, un sándwich compuesto con jamón, queso, lechuga, tomate y mantequilla. Es preciso para esta comida de media mañana. Siempre tenemos que tener en cuenta que los niños están en una etapa de crecimiento, entonces es súper recomendable que vaya un alimento proteico. A esto se le suma también una bebida hidratante, una fruta, vegetales y un poco de grasa. No cualquier tipo de grasa, ¿sí? Los tipos snacks que conocemos como comida rápida, esos tienen muchísima grasa saturada, que eso va a ser un inconveniente para el niño y para el crecimiento de ellos. Para que el niño pueda comerse todo lo que hay en la lonchera, es recomendable que la madre de familia o el padre que la realiza lo haga con él, con el pequeño. Que les hagan un poquito actuar ahí, porque ellos van a sentir mucho más, van a sentirse más importantes, van a tener como que la chispita de que estoy comiendo algo que yo preparé. ¿Pero por qué preocuparse tanto en elaborar una buena colación? Cuando estamos en clases, en un pupitre, sentados, todo, nosotros perdemos muchísima energía, ¿ya? Entonces la lonchera va a ayudar a reponer un poquito de eso y también va a ayudar a reponer lo que son líquidos que también se pierden en cualquier tipo de actividad. Recuerde que esta colación no reemplaza de ninguna manera el desayuno o el almuerzo, pero es esencial para los pequeñitos de casa. En Quito informó Andrea Urbe. Y con esa noticia finalizamos nuestro recorrido informativo, pero eso sí, les recordamos que en la noche les vamos a tener los detalles de esta paralización y un pequeño resumen nada más de lo que ha ocurrido en esta jornada. 10 detenidos, 4 policías heridos, 11 vehículos afectados y miles de ciudadanos sin poder movilizarse. La protesta continúa. Continúa y a tomar las precauciones en horas de la tarde para poder movilizarse saliendo de sus trabajos en la capital de la República. Nos reencontramos en la emisión estelar del Comercio TV a las 18 horas con 55 minutos, amigos. Un abrazo. Buen fin de semana.